estamos de vuelta a 1 de la tarde, 21 minutos. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de vacunación porque lo importante es salud, señor, salud y más salud. Vacunación de las Américas es una iniciativa que pretende siempre extender y reafirmar las coberturas de nuestras vacunas. Esto semanas antes fue antecedido por vacunaciones contra la influenza en todos los centros de salud y clínicas y policlínicas. Para eso se suma también tanto el MINSA como la Caja. Y quiero dar la bienvenida a un amigo de esta casa, al doctor Jorge Jesús Rodríguez, médico familiar de la Dirección Nacional de Promoción de la Salud. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias. A ver, ¿cómo marcan esos números? Porque la vacunación de las Américas siempre se proyecta un estimado por semana, tengo entendido, ¿verdad? Claro. ¿Cómo va eso? Ante todo, y gracias por acompañarnos. Bienvenido. Sí. Bueno, en realidad, si nosotros nos ponemos a ver desde el punto de vista, Panamá tiene aproximadamente unos 4 millones de habitantes. Si nos vamos a los 24 años atrás que comenzó todo esto, prácticamente se han puesto más de unas 3.200.000 vacunas específicamente. Eso significa que en realidad el objetivo es tratar de reforzar lo que son las vacunas que están pendientes, tratar de actualizar lo que es el esquema de vacunación y definitivamente tratar en algún momento determinado de que no aparezcan lo que son enfermedades o brotes de enfermedades que ya en algún momento determinado ya habían desaparecido, como era el caso del sarampión. Literalmente que ya sabemos que está en los Estados Unidos, en México. Exacto, la toferina. Pero el sarampión ya lo tenemos en Costa Rica y lo tenemos en Colombia. Sí, aquí mismo nuestros vecinos. Y ahorita con lo de los Juegos Sudamericanos, tenemos también lo que es la parte, por ejemplo, Bolivia también tiene casos. Entonces Panamá es un país de tránsito. Y definitivamente la mejor manera de poder prevenir esto es con la vacunación. En este caso sería la del sarampión. Sí. Literalmente, que lo importante aquí es que las vacunas son gratuitas, son seguras, pero si ya uno comienza a tener lo que es el problema de la misma enfermedad en sí, que el problema del sarampión es que es súper contagioso. O sea, esta es una enfermedad que literalmente te vas a brotar el cuerpo como si tuvieras una especie de salpullido, por decir algo, de una forma de la cabeza hacia los pies, pero también tienes una fiebre muy importante, entre otras cosas. No sé si usó el término, usted corríjame, doctor, le decían enfermedades emergentes, o sea, enfermedades que fueron controladas en su momento y que ahora, años después, estamos viendo nuevamente eso, porque es el mismo virus, se vuelve más resistente, la vacuna hay que cambiarla. ¿A qué se debe, doctor? En realidad, lastimosamente, y aquí es donde viene un problema que tenemos que estar conscientes de antemano, lo que es la parte anticientífica ha tenido un evento muy trascendental dentro de lo que es el impacto en los esquemas de vacunación. Salieron muchas personas diciendo que las vacunas podían provocar enfermedades, podían tener complicaciones. Exacto, o sea, caló muy grande y hay personas que literalmente comenzaron a cuestionar todo. Por ejemplo, es que yo no me voy a poner la vacuna de la influenza porque esta vacuna de la influenza literalmente esto se pone al inicio del año, pero o sea, no es posible que en poco tiempo ya sepan cuál es la cepa que va a venir. Y tenemos que estar claros. La tecnología ha avanzado de una forma impresionante. O sea, la cantidad de vacunas, el tiempo que se demoraba en sacar una vacuna antes, hoy en día es mucho menos en cuanto a la tecnología. A ver, las vacunas que estamos viendo que se está colocando para el tema de los resfriados, hay no sé, ¿cuántos virus hay circulando actualmente de resfriado, doctor? Bueno, sí, tenemos lo que es el virus de la influenza, el sincitial, lo que es la parte de, obviamente, el virus del dengue, que para eso todavía no tenemos la vacuna, pero ya está, como quien dice, en la evidencia. Rinovirus. Bueno, sí, el rinovirus, que es el famoso, todos los famosos adenovirus, que son como primo hermanos entre sí, que son los del resfriado común. Sí. Literalmente, que un resfriado común te puede dar hasta unas 7, 8 veces al año. A diferencia de la influenza o gripe, que solamente da una vez al año. La vacuna que se está colocando por parte del PAI, casualmente, ¿es que pentavalente? ¿Cómo la pentavalente. Pentavalente. Contra todas esas. Sí, incluye todas esas, incluyendo lo que es la parte del neumococo 20. El neumococo 20, esto es un tipo de vacuna que tiene diferentes tipos de cepas, como tal, o sea, las 20 posibles cepas que son... Wow. Obviamente es una vacuna que da a lo que es
una bacteria que te puede provocar una neumonía. Y es mucho más evidente en los niños y en los adultos mayores. Nos cubre la dosis para todos ese virus grupo, que están exactamente, circulando en Panamá. Correcto, entonces tenemos la del toxoide tetánico, la de difteria, la tosferina, lo que es la parte del sarampión, la rubiola, la papera, la del virus sincitial respiratorio, la del virus del papiloma humano. O sea, hay un sinnúmero de vacunas, son prácticamente más de, diríamos, de más de 25 grupos de agentes etiológicos que están siendo cubiertos a través de lo que son las diferentes vacunas que tenemos. Ahora, el esquema de vacunación, que para mí siempre, no me voy a cansar de decirles, uno de los más envidiados en toda la región, porque primero es una cobertura de cuántas enfermedades, más de 20, 25 enfermedades y gratis. El Estado lo da gratis. Correcto. Y si, que en otros países se paga y caro. Sí, y si nos ponemos a ver, por ejemplo, con la movilización en lo que es la semana de vacunación, por lo de la vacunación de las Américas, en donde se paga no solamente el recurso humano, que es médico, personal de promoción, personal de enfermería, lo que es la parte del transporte, o sea, lancha, aéreo, terrestre, caballo. Sí, toda una logística. O sea, es más de 1 millón de inversión, porque esta es una inversión, en realidad no es un gasto, de una inversión para poder aplicar lo que es la vacuna, fuera de los costos de la vacuna, que obviamente aquí la Organización Panamericana de la Salud, a través de diferentes convenios, nos dejan precios mucho más accesibles al país para poder dar la cobertura, no solamente en lo que es la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Salud, sino también inclusive a lo que es la parte privada. Ahora, mira, aquí hay una inversión estatal, o sea, una inversión de todos, con la logística que usted acaba de detallar, las horas hombres, horas mujer, y todo la parafernalia para movilizarse y hacer la cobertura. Por parte de los estamentos de seguridad, o los estamentos de salud, pero tiene también un componente o una contraparte fundamental que sin eso de verdad no hacemos la cobertura, y es casualmente nosotros, o sea, los panameños. ¿Cómo está pasando? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, el objetivo es tratar de sensibilizar a la población en cuanto a lo que es tomar conciencia sobre la importancia de la vacunación en sí. Y para ello entonces que ellos faciliten lo que es el acceso a las diferentes viviendas o a las diferentes comunidades. Definitivamente hay personas que son un poquito más cerradas, diríamos las comunidades mucho más tradicionalistas. Por el tema de la religión, exacto, sobre todo el tema de la comarca Nova y con los mamatatas. Correcto, que o sea, es una realidad. Ellos en cuanto a tradiciones que muchas veces son más cerrados, pero que eso no implica que no podamos. Siempre hay una negociación, o sea, nosotros llegamos y negociamos. Pero hay una realidad, y esto hay que decirlo alto y claro. O sea, ahí están las vacunas, están los centros de salud, distantes, pero están. Pero el arraigo o el aspecto, puedo decir de repente, de la religión, esto es cultural la palabra, el arraigo cultural es tal que al final ya cuando el niño está moribundo, que ya no saben qué hacer, es que entonces van a los centros de salud. Es cuando muere un niño en una comunidad apartada, pero aquí, ¿qué pasó con el centro de salud y Panamá con tanta plata? Pero es que hay un componente que hay que, como usted dice, negociar. Sí, claro. Tenemos que negociar porque, por ejemplo, en lo que es las áreas comarcales Gunayala, porque algo que es aquí mismo cerquita, sí. Como tal, a veces las comunidades, sobre todo lo que es el cabeza de la familia, literalmente no permite que entre lo que es el equipo de salud para dar la vacuna. Y él sí acepta la vacuna, pero no se lo ponen a lo que son los otros miembros de los integrantes. ¿Qué argumento? Entonces, yo la acepto para protegerme yo, pero no protejo a mi gente. El punto es que dice que no, que en realidad para evitar que ellos que se enfermen y queden mucho más vulnerables porque la vacuna, o sea, entonces son cosas que es debido a lo que es la falta de capacitación, y nosotros en ese momento comenzamos con la negociación, comenzamos a decir que no, mira que es importante, la cobertura, entre otras niños, cosas, ¿no? Las mujeres embarazadas, lo que las personas que sufren o padecen de enfermedades crónicas en sí, pero lo más importante aquí son los niños, la primera infancia, y sobre todo los niños de la adolescencia entre 10 a 14 años. Ahora, se ha comunicado ya con muchas semanas de antelación, doctor, y me consta de usted que la vacunación de la América ha iniciado primero con segmentos de la población,
que son los adultos mayores, niños menores de 5 años, embarazadas, ¿cuál más? Corríjame, ¿qué más? Sí, estamos entre los 10 y 14 años, que serían, por ejemplo, los del virus del papiloma humano, en esta parte, o ya las personas que padecen de enfermedades crónicas en sí, cualquier enfermedad, hipertensión, diabetes, están en ese grupo principalmente. Entonces, todos esos grupos etarios que tenemos diferentes tipos de vacunas, a la larga el objetivo es tratar de actualizarlo. O sea, ¿qué es lo que van a solicitar? Ok, tu tarjeta de vacunación. Si no la tengo, si no tengo la tarjeta de vacunación, literalmente te vuelven a vacunar. Porque o sea, todas las vacunas. Todas, las que le correspondan, porque para estar seguro, mejor te coloco la vacuna, una doble dosis no te va a hacer ningún daño. No me acuerdo, en esa parte. De repente me la puse hace 2 años, de repente sí me las tengo todas completas, pero como no tengo la vacuna, no hay otra forma ya con tecnología. Sí, tenemos lo que es el programa empleado de inmunización, tiene lo que es la parte tecnológica, en donde se comienzan a revisar inmediatamente a través de lo que es la cédula o la identidad personal, lo que es la vacunación. El asunto es que no tenemos todas las vacunas puestas solamente desde prácticamente del año 2011 para acá. O sea, las que están antes, por ejemplo, la de la viruela o sarampión, que fueron mucho antes que se años. Pero lo importante es que ya hay ya hay una data y hay información cruzada digital a través de la cédula. Exacto. Lo ideal sería que, bueno, si cada Reyes no se acuerda, si se puso y de repente entramos con su cédula y es que aparece se puso en tal fecha, en tal mes, en tal lugar. Exactamente. Es de esa manera, pero si en tal caso aún así que no se logre sacar la evidencia y se tiene la duda, se coloca la vacuna a la persona. Que es muy, muy importante. Bueno, iniciamos con, reitero, adultos mayores, menores de 5 años, embarazadas. Están ahora en el segmento de los personas con enfermedades crónicas y los grupos de los adolescentes de 10 a 14 años, principalmente. En esta vacunación de las Américas, o sea, y ahí se dice barrido, se le dice como un barrido. O sea, exacto. A nivel nacional. Tengo entendido porque mucha gente decía, Icario, tengo miedo que de repente me llegan 2 personas que vienen a vacunar a mi casa, pero yo no le veo ni enfermeras con cofia, ni identificación, no le veo policía ni nada. Yo no le voy a abrir la puerta a esas personas. Claro. ¿Cómo están trabajando en este aspecto, doctor? Bueno, generalmente, o sea, siempre van a tener su carnet del Ministerio de Salud como tal. Identificación plena. Sí, ese carnet lo van a tener. Y no va a ir solamente una persona, siempre va a ser la enfermera con lo que es la cadena de frío y lo que es la parte, lo que es el que va a anotar como tal. O sea, mínimo van a ser 2 personas mínimo para poder ayudarse entre una y otra, porque la enfermera va a preparar, el otro tiene que ir rellenando principalmente los datos para agilizar el trámite, porque una sola persona no puede hacerlo todo para hacerlo más rápido. Espérese, deme un segundito. Voy a abrirle la puerta, pero necesito cerciorar. Voy a llamar al centro de salud. O voy a llamar, no sé, a algún lugar para decir, hay jornadas de vacunación aquí donde yo vivo. Mira, sí, ahora mismo hay... Sí, bueno, en realidad cuando ocurren los barridos, hay una movilización grande de personal. O sea, usted no va a ver por la comunidad solamente 2 o 3 personas. O sea, va a ser un grupo importante de personas que van a estar, porque es como si fuera una especie de hormigas que comienzan a trabajar en forma simultánea. Barriada por barriada, clúster por clúster, pH por pH. Exacto, yo me voy encargando de estas 3 primeras casas, ustedes siguen las 3 siguientes, así. Es un barrido en forma simultánea. O sea que en realidad usted no va a ver que nada más unos 2 o 3 personas como tal. Que no me cuadra no. esta hora. Es un grupo de personas. Sí. No. Exacto, es un grupo de personas y usted puede asomarse y va a ver el movimiento en la calle o en el lugar de la comunidad. O sea, va a haber movimiento. Importante tomar las precauciones sobre este tema también. Entonces, esta vacunación de las Américas es anual, ¿verdad? Es anual. Correcto, es anual. Es anual. Panamá, ¿cómo está en cobertura versus países de las regiones? Porque hablamos del sarampión, Costa Rica y Colombia, nuestros vecinos. En Panamá todavía lo mantiene. Todavía no tenemos reportados casos, aunque obviamente nuestro sistema de epidemiología está vigilante por ser un área de tránsito. Y nuestra cobertura siempre se ha mantenido por arriba del 93%. En cuanto, en cuanto a lo que es la parte de cobertura de la población. En estos momentos, pero Panamá no deja de ser un país de tránsito, un corredor. Correcto. Siempre hay congresos, siempre hay reuniones, siempre hay una serie de... Ahora mismo tenemos juegos también en materia deportiva. Los sudamericanos. Los sudamericanos. Ahí también se tomaron las precauciones. Todo se tomó las precauciones. Casualmente, la semana pasada estuvimos reunidos, no solamente lo que era la parte del ámbito
de emergencias médicas, sino también el ámbito de epidemiología, lo que es la parte de vacunación y entre otras cosas, porque cada grupo de países traía a su equipo sanitario. Entonces, definitivamente tenían que traer también la documentación al respecto, que no era nada más de que hay el doping que si estoy tomando, o sea, no, eran muchas otras cosas más para poder entonces cerciorar lo que es la seguridad. ¿Y vacunaron deportistas? Bueno, no hubo la necesidad de vacunarlos porque todos traían su esquema ya completo específicamente. Pero con antelación se le dijo. Exacto, ¿no? Sí, ellos desde sus respectivos países ya tenían la cobertura. Ah, bueno, que es muy importante. Bueno, por lo que le estoy escuchando todo, Omar, bueno, el país tiene una experiencia de arraigo. Son unos monstruos el país. Y con la doctora Hewitt en la cabeza y todo el equipo, los doctores, promoción de la salud, el MINSA. O sea, es prácticamente como decimos, un viste de vuelta, doctor. Sí, el asunto es que, aunque tenemos una cobertura de A, entre comillas, si lo vemos desde el punto de vista de una nota universitaria, o sea, nosotros queremos sacar mucho más arriba lo que es la parte de llegar a un 95-98%. Pero para ello tenemos que, definitivamente las personas tienen que ser mucho más accesibles y tienen que tener un poco más de conciencia, sobre todo lo que son los adultos, porque los adultos son los responsables para con sus niños el hecho de llevarlos a vacunar o de tener conciencia de que no, yo tengo que vacunarlos principalmente. ¿Cuántas dosis se pretenden en esta Jornada de las Américas colocar? Bueno, generalmente uno siempre estila más o menos lo que es la parte de 1/3 de millón, o sea, como unas 300.000, más o menos. 300.000. Más o menos, esto como tal. Pero eso va a depender, ¿no? O sea, hay personas que solamente se hace refuerzo, otros que en realidad ya van a tener sus vacunas. ¿Cuántas enfermedades? Rapidito, unas 20, 25 enfermedades 25, que cubren. Bueno, vamos a estar pendientes. Y qué bueno, doctor, que siempre está con nosotros dando informes, ¿no? Sobre todo a la opinión pública, cómo es el manejo, cómo es la metodología, pero sobre todo también haciendo docencia de lo importantísimo que es el componente de los padres de familia, los adultos mayores, y siempre dictar docencia porque obviamente es una cobertura, no de ahora por el tema después del COVID para acá y la narrativa de las antivacunas, desde que nacemos nos están colocando vacunas. Exacto, y yo quiero enfatizar algo, la vacuna es un ganar-ganar, o sea, yo siempre he hablado del autocuidado y la expectativa de vida, Sí, o sea, la vacunación, solamente por aplicarla, eso te suma entre 25 a 30 años más de vida, literalmente. Entonces, solamente permitirme de que me estén apoyando y que probablemente digan, ay, pero es que me voy a sentir mal. Sí, te vas a sentir mal, dolor en donde colocaron la vacuna, probablemente puedas tener algo de febrícula en sí, algún malestar general, pero eso va a ser las primeras 24 horas, que dicho sea de paso ya lo hemos mencionado, o sea, si te da eso, significa que tu sistema de defensa está activando y se está actuando, o sea que en realidad eso es hasta mucho mejor que te provoque. Pero una vez pasado esas 24 horas ya vas a estar bien. Prevención ante todo. Correcto. Prevención es muy importante entonces. El doctor Jorge Jesús Rodríguez, médico familiar de la Dirección de Promoción de la Salud, con nosotros, siempre dictando docencia. Doctor, gracias. Buena tarde. Me espera un segundito, tengo que hacer una pausa y en breve vamos a hablar de unos tips importantísimos para escoger nuestras carreras profesionales. Hay ya encuentros que nos ayudan también a poder tomar una muy buena decisión de vida. Esto es lo de la pausa aquí en Hispano Informa.